Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más candentes y las historias que de verdad nos hacen reflexionar. Hoy, amigos, vamos a meternos de lleno en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo, un escándalo que involucra a una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Demet Özdemir. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es fuerte, es personal y tiene a todos hablando. Demet Özdemir ha explotado y sus palabras son demoledoras. La frase que encabeza este vídeo, tuve que mudarme por su culpa, no es un titular llamativo sin fundamento, sino una confesión desgarradora que nos revela el precio que a veces pagan las figuras públicas por su fama. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el universo de las celebridades y les interesan las historias detrás de las cámaras, no se pierdan ni un segundo de este vídeo. Y ya saben, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. La historia que vamos a desgranar hoy es la de una artista que hasta hace poco parecía tener su vida perfectamente encarrilada. Demet Özdemir, a quien muchos conocemos y admiramos por su talento en producciones como Erkencikus, se ha visto envuelta en una situación que ha puesto en jaque su tranquilidad y su paz. Resulta que, según sus propias declaraciones, la actriz se ha visto obligada a tomar una decisión drástica: mudarse. Y no una mudanza cualquiera, una mudanza forzada, provocada, según ella misma, por la constante e invasiva atención de ciertos sectores de la prensa. Imaginen por un momento ser una figura pública, alguien que ha trabajado incansablemente para ganarse un lugar en la industria, para ofrecer actuaciones memorables y para conectar con su audiencia. Y de repente esa misma atención que te impulsa a seguir adelante, se convierte en una pesada carga, en una invasión constante de tu espacio personal. Eso es, en esencia, lo que Demet Özdemir parece estar viviendo. Las palabras que ha pronunciado son un grito de desesperación, un desahogo de años de frustración acumulada. Ha sido muy clara al señalar que no se trata de una simple molestia, sino de una situación que ha impactado directamente en su vida, llegando al punto de obligarla a buscar un nuevo hogar. La raíz del problema, según se desprende de sus declaraciones, parece ser la excesiva curiosidad y, en ocasiones, la persecución de ciertos paparazzi y medios de comunicación. No hablamos de reportajes sobre su carrera o sus proyectos, sino de un interés morboso por cada detalle de su vida privada. ¿Dónde va? ¿Con quién está? ¿Qué hace en su tiempo libre? Todo parece ser digno de ser fotografiado, analizado y publicado, sin importar las consecuencias para la persona en cuestión. Demet ha manifestado que esta presión mediática ha afectado su vida personal de manera profunda, erosionando su privacidad y, en última instancia, obligándola a tomar la drástica medida de abandonar su residencia. Es importante entender el contexto aquí. En el mundo del entretenimiento, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. Los famosos son figuras de interés público, y es natural que sus seguidores quieran saber más sobre ellos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el interés legítimo y la obsesión invasiva. Lo que Demet parece denunciar es precisamente esa segunda categoría. No se trata de que la prensa quiera saber sobre su próximo proyecto o una alfombra roja, sino de un escrutinio constante, de una vigilancia que, según ella, ha llegado a ser insoportable. Ella ha sido muy directa al decir que las acciones de algunos periodistas han tenido un impacto directo en su seguridad y bienestar. Hablar de mudarse por culpa de la prensa es algo que te pone a pensar. No es algo que se dice a la ligera. Implica que ha habido una situación de acoso, de falta de respeto por su espacio y su intimidad, que ha escalado hasta un punto crítico. Es un testimonio valiente porque en una industria donde a menudo se espera que los famosos sean complacientes con la prensa, denunciar este tipo de comportamientos requiere coraje y una firme determinación por defender los propios derechos. Analicemos las posibles ramificaciones de este tipo de situaciones. Cuando una figura pública se siente acosada, esto puede generar estrés, ansiedad e incluso afectar su salud mental y emocional. El simple hecho de saber que están siendo observados constantemente, que cada movimiento puede ser capturado y manipulado, puede crear un estado de alerta perpetua, impidiendo que la persona viva una vida normal y tranquila. La mudanza en este caso no es solo un cambio de domicilio, es un intento desesperado por recuperar la paz, por crear un entorno seguro donde pueda volver a ser ella misma, lejos de las miradas indiscretas. Es fascinante ver cómo una figura que vemos en pantalla, que proyecta confianza y carisma, puede estar lidiando con presiones tan intensas en su vida privada.
Demet Özdemir es una actriz de gran éxito con una base de fans masiva y leal. Su fama es un reflejo de su talento y dedicación. Sin embargo, parece que esta misma fama, o mejor dicho, la forma en que algunos la manejan, se ha convertido en un arma de doble filo. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde puede llegar el derecho a la información de la prensa? ¿Existe un límite ético y legal que no debería ser traspasado? Las declaraciones de Demet Özdemir sugieren que en su caso, ese límite ha sido cruzado repetidamente. No se trata de censura, sino de respetar la dignidad y la privacidad de las personas. Una cosa es informar sobre la vida pública de una celebridad, otra muy distinta es invadirla de manera constante y perjudicial. En muchas ocasiones, vemos a los famosos reaccionar con hastío o indiferencia ante las preguntas incómodas. Pero aquí estamos ante una reacción mucho más profunda, un explota, que va más allá de una simple declaración. Es una confesión de que la situación ha escalado a un punto insostenible, obligándola a tomar medidas drásticas que afectan su vida cotidiana. Y lo más intrigante de todo es la frase "por su culpa". ¿A quién se refiere exactamente? ¿Hay nombres específicos detrás de esta acusación? Si bien es probable que no dé nombres propios, sus palabras apuntan a un grupo o a una dinámica particular dentro del mundo de la prensa que ha sido la causante de su malestar. Esta falta de especificación añade un velo de misterio, pero no resta fuerza a la denuncia. El mensaje es claro, hay un problema, y está teniendo consecuencias reales y tangibles en la vida de Demet Özdemir. Este incidente nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios en la vida de las celebridades y sobre la responsabilidad que tenemos como público. A menudo consumimos ávidamente estas noticias sobre la vida privada de los famosos, alimentando esa demanda de información. Pero quizás deberíamos preguntarnos si estamos contribuyendo, sin darnos cuenta, a crear este tipo de situaciones. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino, y las figuras públicas están constantemente bajo el microscopio. Demet Özdemir, con su valentía al alzar la voz, nos está mostrando la otra cara de la moneda, la cara de la vulnerabilidad y la frustración que se esconde tras el glamour. Su decisión de mudarse es un símbolo, un acto de autoconservación en un entorno que, según ella, se ha vuelto hostil. Un legado amenazado por la obsesión mediática. Demet Özdemir ha conquistado el corazón de millones de fans con su carisma natural y su talento actoral. Desde sus inicios, ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público, encarnando personajes que resuenan con las emociones humanas más profundas. Su interpretación en Erkenci la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una de las estrellas emergentes de la televisión turca. Sin embargo, esta creciente popularidad, que para muchos sería un sueño hecho realidad, parece haberse convertido, en parte, en una fuente de profunda angustia para ella. La confesión de que ha tenido que mudarse por su culpa, no es una frase lanzada al aire. Es el resultado de un proceso prolongado de invasión y acoso mediático. Imaginemos la constante presión de saber que en cualquier momento puedes ser capturado por el lente de un paparazzi, que tu conversación más íntima puede ser grabada o que un simple paseo por la calle se convierte en un evento para ser analizado y juzgado. Esta vigilancia perpetua, este escrutinio implacable sobre cada faceta de su vida privada, va mucho más allá de la curiosidad periodística. Se asemeja más a una persecución, a una falta de respeto fundamental por su derecho a tener un espacio personal, a construir una vida lejos de los focos. El desgaste de la privacidad, una lucha constante. El texto original ya lo adelantaba, pero es crucial profundizar en este aspecto. La línea entre lo público y lo privado es, sin duda, difusa en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices son figuras públicas, y es comprensible que haya un interés genuino en sus carreras, sus proyectos y sus apariciones en eventos. Sin embargo, este interés se desvirtúa y se vuelve perjudicial cuando cruza el umbral hacia la obsesión. Lo que Demet Özdemir parece denunciar es esa intromisión desmedida. No se trata de conocer los detalles de un nuevo romance o las novedades de su próxima producción. Se trata de la invasión constante a su hogar, a sus momentos de intimidad, a sus encuentros familiares y de amistad. Es la sensación de no tener un refugio seguro, de que cada rincón de su vida puede ser expuesto sin su consentimiento y, peor aún, utilizado para generar titulares sensacionalistas. Las consecuencias de esta presión constante son devastadoras. El estrés crónico, la ansiedad, la paranoia, e incluso problemas de salud mental más serios, son realidades a las que muchos famosos se
enfrentan. La imposibilidad de desconectar, de tener momentos de verdadera paz, puede tener un impacto profundo y duradero en el bienestar de una persona. La mudanza de Demet no es simplemente un cambio de dirección, es un acto de supervivencia, un intento desesperado por recuperar el control sobre su propia vida y su propia salud mental. La pregunta crucial: ¿hasta dónde llega el derecho a la información? Las declaraciones de Demet Özdemir nos obligan a plantearnos preguntas incómodas pero necesarias. ¿Existe un límite ético y legal que los medios de comunicación deben respetar en su afán por obtener información? Si bien el periodismo tiene un papel fundamental en la sociedad, especialmente en la vigilancia del poder y la información de interés público, este derecho no puede ser un cheque en blanco para la invasión y el acoso. En el caso de las celebridades, a menudo se crea una narrativa en la que se espera que soporten la intrusión como parte del precio de la fama. Sin embargo, ¿es justo o ético exigir que alguien renuncie a su derecho fundamental a la privacidad y a la tranquilidad en nombre de la información o el entretenimiento? Las palabras de Demet sugieren una respuesta rotunda: no. Su valentía al alzar la voz es un acto de empoderamiento, no solo para ella sino para otras figuras públicas que puedan estar experimentando situaciones similares. En una industria donde a menudo se fomenta el silencio y la complacencia, denunciar estas prácticas requiere una fortaleza admirable. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública glamurosa, hay seres humanos con necesidades, emociones y derechos inalienables. Por su culpa, un misterio que habla volúmenes ***. La frase "por su culpa" encierra un peso considerable. Aunque Demet Özdemir probablemente no nombra a individuos específicos, la implicación es clara: hay actores o grupos dentro del ámbito mediático cuya conducta ha sido la causa directa de su malestar y su decisión drástica. Podríamos estar hablando de paparazzi particularmente agresivos, de editores que incentivan la publicación de contenido invasivo, o de una cultura mediática que prioriza el escándalo sobre la ética. Esta vaguedad, lejos de debilitar su denuncia, la hace aún más potente. Subraya que el problema no es un incidente aislado, sino una dinámica más amplia y sistémica que necesita ser abordada. La frase nos invita a reflexionar sobre las responsabilidades de quienes trabajan en la prensa y sobre cómo sus acciones pueden tener consecuencias directas y profundas en la vida de las personas. Un llamado a la reflexión colectiva ***. La historia de Demet Özdemir es una llamada a la reflexión para todos. Como espectadores y consumidores de noticias sobre celebridades, ¿hasta qué punto somos cómplices de esta dinámica? ¿Alimentamos la demanda de este tipo de contenido invasivo con nuestro interés y nuestra atención? Es crucial que como audiencia seamos conscientes de la diferencia entre un interés legítimo en la carrera de un artista y una obsesión malsana por su vida privada. Debemos cuestionar la ética de los medios que publican información obtenida de manera invasiva y considerar nuestro propio papel en la validación de estas prácticas. La fama puede ser una herramienta poderosa, pero no debe ser un pasaporte para la invasión. Las figuras públicas merecen respeto y la garantía de su derecho a una vida privada, al igual que cualquier otra persona. La decisión de Demet Özdemir de mudarse es un grito de auxilio, un acto de autoconservación en un entorno que, según ella, se ha vuelto hostil. Más allá del escándalo, la humanidad detrás de la fama ***. En definitiva, lo que Demet Özdemir nos está comunicando trasciende el mero cotilleo o el último escándalo. Es un testimonio sobre la presión insoportable que puede ejercer la exposición pública desmedida. Es una ventana a la vulnerabilidad que se esconde tras la fachada de la fama, y un recordatorio de que el respeto a la dignidad humana debe prevalecer por encima de cualquier interés comercial o de entretenimiento. Su historia nos insta a considerar las consecuencias reales de nuestras acciones y de nuestra demanda de información. Nos invita a ser espectadores más conscientes y críticos, y a abogar por un periodismo de espectáculo que respete los límites y la humanidad de las personas a las que retrata. En resumen, hemos explorado la impactante declaración de Demet Özdemir, quien ha denunciado que la presión y la invasión mediática la han obligado a mudarse de su hogar. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta drástica decisión, el impacto que este tipo de acoso puede tener en la vida de las figuras públicas y la reflexión que nos invita a hacer sobre los límites de la información y el respeto a la privacidad. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que, detrás de cada rostro famoso, hay una persona con sus propios miedos, esperanzas y, sobre todo, su derecho a una vida digna y privada. Gracias, amigos, por acompañarme en este análisis tan personal y a la vez tan revelador.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la prensa se excede en su afán de información? ¿Qué límites creen que no deberían cruzarse? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que más personas se enteren de esta importante noticia y de nuestra perspectiva. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y les traigamos siempre las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!